Peter Kürten, otro vampiro clásico, pero este vampiro además, sí que realizaba actos vampíricos como tal. Podríamos entender que esta persona, Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, muy famoso además, sí podría realizar lo que entenderíamos por actos vampíricos. El criminal de Düsseldorf era un animal salvaje, según la biografía. Su crueldad estaba desbocada, no atendía a patrón alguno, ni siquiera a uno tan primario y bárbaro como el de Jack el Destripador. ¿Qué quiere decir? Ya lo están vinculando con un asesino en serie, según la historia cercana, pero son dos cosas distintas, son dos caracteres distintos totalmente. Pero bueno, Peter Kürten se dice que en el último año se había ensañado con mujeres, niñas y hombres, degollaba, violaba, tijeretazos, o sea, estaríamos hablando de un asesino en serie, pero el punto en común es que él sí les absorbía la sangre, él sí bebía la sangre. Motivación, la desconocemos. Intentar, para muchos asesinos, desde un desequilibrio psiquiátrico absoluto, pues encuentran un determinado placer en este tipo de actos. Pero estamos hablando, como podemos ver, mujeres, niñas y hombres. Ya no solo mujeres vírgenes ni niñas pequeñas, no, hombres. Entonces estamos hablando de una persona que era beber la sangre por el hecho de beber la sangre. Este punto tiene un punto en común con la historia a nivel antropológico de muchos guerreros, de muchas guerras a nivel de el norte de Europa, a nivel del África también, del norte de África, del centro de África también. A lo largo de la historia nos encontramos con que en combates de cuerpo a cuerpo, cuando un guerrero caía, bueno, pues hay algunas civilizaciones que deciden coger los órganos de ese guerrero e ingerirlos. Entendemos que ese acto lo que hace es, cuando una persona, un guerrero en este caso, ingiere el órgano de un guerrero caído, es para absorber el conocimiento, el poder y la vitalidad de ese órgano, de ese guerrero. Claro, cuando hablamos aquí de hombres, en este caso del vampiro de Düsseldorf, la única explicación que se le podría encontrar en el hecho de matar hombres y beberles la sangre sería eso: absorber a través de el ingerir esa sangre, absorber el poder, el poderío sexual, el poderío vital, el conocimiento de ese hombre. Es un caso que marca esa diferencia. Con el resto que vamos a ver, es un punto que marca una diferencia clarísima. Haced memoria para luego más adelante, ya veréis qué diferencias hay. Arnold Paole. Bueno, Arnold Paole dicen que se convirtió en vampiro tras su muerte. Vamos a ver, este es un caso muy interesante porque, según la cultura, es el primer strigoi, o uno de los primeros strigois datados. Bueno, se dice que los escritores señalan que Paole fue atacado por un vampiro, pero que se curó. Cosa curiosa, porque en la casuística esto no existe. O sea, si eres atacado por un vampiro, la ponzoña automáticamente entra en tu cuerpo y no hay curación posible. Pero se curó él mismo tras seguirlo hasta su tumba, desenterrarlo, cortarle la cabeza y comer tierra de la sepultura mezclada con la sangre del vampiro. Un caso curiosísimo, porque en la casuística yo por lo menos no he encontrado ningún caso igual. Murió aplastado por un carro. También es curioso porque también, según la casuística, un vampiro tiene una fortaleza, un esqueleto que no puede romperse tan fácilmente al ser atropellado por un carro. Pero pasados unos días, su cadáver no mostraba señales de descomposición. Qué casualidad que, dependiendo de qué cultura y de qué persona plantee este tipo de punto, podríamos hablar de algo santo, no descomposición de un cadáver, o de algo negativo, como un vampiro. Y su sangre estaba fresca, apuntan los informes médicos de la época. Fluía desde sus ojos, nariz, boca y orejas. También llama la atención la no coagulación de un cadáver, de la sangre de un cadáver pasados unos días. El hecho de la presencia de sangre en las cavidades del cuerpo de Paole se explica mediante la costumbre de enterrar a los sospechosos del vampirismo boca abajo. Esto en el este de Europa se sigue haciendo. Incluso clavando piernas y brazos al fondo del ataúd para que no se puedan levantar. Esto también es cierto.
El caso de Paoli es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia del vampirismo de la Europa del siglo XVIII. Además, el ataque de Paoli a varios animales y personas habría causado la continuación de esta enfermedad, que afectó como mínimo a 16 personas. Llama también la atención este punto, porque normalmente, cuando estamos hablando dentro de la casuística del vampirismo, el vampirismo se asocia a personas, no animales. Claro, la degeneración o la puntualización de esta información dentro de lo que es Latinoamérica, hablamos del chupacabras, hablamos de otras entidades que se asocian a animales hematófagos, pero ahí queda el punto. Bueno, este es otro caso súper interesante, también del siglo XVIII, que iría ligado a lo que estamos hablando de la tendencia vampírica, y aquí estaríamos hablando de la histeria vampírica. Peter Blazkowicz asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Es lo que se plantea según la datación de la época, los datos que tenemos a nivel histórico desde ese punto. Los finados serán encontrados en sus camas con restos de sangre y la garganta abierta o aplastada. Es interesante porque en la casuística no hay una caracterización en este punto, es decir, es absorción de sangre, no rotura de garganta. Entonces estaríamos hablando de una mezcla. El cuerpo de Peter Blazkowicz fue exhumado, saltándose la ley, y fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo. Según relatan los documentos, el cuerpo fue empalado y quemado. Es interesante este punto, porque con señales de vampirismo, según la biografía de Peter Blazkowicz, no dicen qué señales de vampirismo son. Con lo cual, señales de vampirismo, perfecto. Fue empalado y quemado, y posteriormente a eso ya no hay más muertes. Entonces, claro, ¿se puede unir una cosa con la otra? A lo mejor era un asesino en serie distinto y que no tiene nada que ver con él. Pues no lo sabemos. La información queda ahí. Juregrando, el vampiro de Gringa. Bien, esto es un pueblo en la región de Istria, hoy conocida como Croacia. Como volvemos a recorrer todo lo que es el este de Europa, algo que es muy interesante vinculado a la zona del vampirismo. En este pueblo vivió y murió un campesino llamado Juregrando, y volvió, lo que dice la biografía. Según se recoge en los archivos, Jure fue defenestrado en 1656 debido a una enfermedad. Volvió esa misma noche como un estrigoi, una esfinge, que es exactamente lo mismo, y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años, pero no hay más datos. Entonces, claro, llama la atención porque, hablando de la zona del este de Europa, el tema del estrigoi, como decía, es algo cultural, pero también es algo real, por lo menos para estas zonas. No hay más datos durante esos 16 años aterrorizando al pueblo. Pues normalmente un estrigoi se suele asociar a una persona, se suele asociar a 2, 3 personas. A un pueblo me llama la atención. Me llama mucho la atención además en el punto de vista de que si fuera así y esto estuviera documentado, no se hace nada para impedirlo. Y tampoco te dicen en la biografía qué se hace con el cuerpo de Juregrando. Simplemente lo plantean, pero no te dicen, oye, hemos hecho esto, lo hemos constatado y hemos hecho esto. Me llama la atención. Anteriormente hablábamos de Cuntius. Johannes Cuntius, el vampiro apestoso de Pécs, 1582. Un respetado comerciante se cayó de su semental. Es una historia para intentar entender un poquito el denominador común. A pesar de que los médicos hicieron todo lo posible por curarlo, Cuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno. Esto es interesante, porque según la casuística que nos encontramos en algunos pueblos del este de Europa, cuando una persona recibe la mordida de un vampiro, automáticamente la temperatura corporal sube de una manera muy grande. Empiezas a arder. Pero en la casuística que hemos hablado hasta el momento, este punto no salía. Aparece aquí. Con lo cual,
podemos entender que dentro de los casos de vampirismo hay muchos puntos en común, pero luego hay muchísimas cosas que van marcando algo personal, algo particular, con lo cual el vampirismo a nivel general es complicado de entender. Se veía a sí mismo ardiendo en el infierno, finalmente falleció, y en el momento del exitus un gato negro, curioso, apareció por la ventana y se posó en la cama. 2 días después, según recogen las crónicas, su espectro comenzó a aparecerse por toda la villa de Silesia. Bien, pero su visita se notaba por todos debido a su horrible olor. También llama la atención, porque dentro de los casos de vampirismo no se habla de olor. De hecho, suelen ser personas normales. También me llama mucho la atención. A diferencia de otros vampiros, Cuntius no se dedicó a beber sangre ni a matar gente. Entonces, ¿por qué es un vampiro? Llama la atención de que en la biografía directamente hablan del vampiro, pero el olor, no bebe sangre, hay puntos en común que no son en común, perdón, hay puntos que marcan esa diferencia. Sino a molestar a las personas, estaríamos hablando más de, bueno, en el tema del misterio, estos puntos se saben bien. Cuando estamos hablando de seres espirituales molestos, pero que no quieren hacer un mal, sino molestan. En cierto sentido, Cuntius se identificaría actualmente más con un zombie, bueno, o con un chupasangre. Tampoco. Yo no estoy de acuerdo ni con uno ni con otro, pero es lo que te dice la biografía. Un zombie es otra cosa. De hecho, en el norte de África se zombifica actualmente a personas. Esto se sabe y está denunciado. El polvo zombie famoso, y un chupasangre estamos hablando de un vampiro. Es interesante el caso de Johannes Cuntius.